Iglesia de Dios, paz a vosotros. Mi nombre es el diácono Edgar Vera y estoy asistiendo actualmente en la localidad de Maravillas, donde pastorea nuestro hermano ministro Martín Ochoa Severino. Se nos ha convocado para participar en este punto de fe, en esta lección que se llama La fe me puede hacer salvo, cuyo objetivo es que el oyente comprenderá que la fe en Dios le puede llevar hasta la presencia del Eterno mediante Cristo Jesús. Hermanos, por favor, acompáñenme a leer en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el escritor de Hebreos nos dice y hace hincapié de que vayamos a la perfección y que hay varios cimientos de la vida espiritual que nos conducen a ese estado espiritual de perfección. El primero nos dice que es entonces el arrepentimiento de obras muertas, pero el segundo, que va de la mano y muy importante, es la fe en Dios. ¿Cómo surge la fe en Dios? Usted podrá pensar, ¿tendré fe en Dios? Para no quedarnos con la duda, nuestro Padre Celestial nos aclara por medio de las Sagradas Escrituras si tenemos fe o no tenemos fe, y si tenemos fe, ¿en qué grado está esa fe? Vamos a ver cómo surge la fe. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 10, del versículo 13 al versículo 17. Hermano Daniel Maldonado, por favor, dele lectura Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Amén. La palabra de nuestro Dios dice: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo... Hasta ahí, hermano. Amén. Hermanos, aquí el apóstol nos enseña cómo surge la fe. Dice que la fe surge porque un siervo de Dios lleva la palabra hasta esa persona y le empieza a hablar de las maravillas de nuestro Dios. Y entonces la fe es por el oír esa palabra que un siervo de Dios está transmitiendo. Es por ello que la fe no puede surgir de los testigos de Jehová. ¿Ha escuchado usted de los testigos de Jehová que van y tocan a la puerta? ¿Y qué le llevan? ¿De qué le hablan? Pues hablan de la Biblia, pero la forma en que lo están transmitiendo no es la correcta. Tiene que ser un siervo de Dios el que lleve la palabra, y entonces va a surgir, al escuchar esa palabra va a surgir esa fe. Ahora, ¿qué características tiene esa fe que surge cuando escucho la palabra de Dios? Ahora sí, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer versículo 3
y versículo 6. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí la palabra de Dios nos menciona dos características esenciales que tiene la fe cuando empieza a iniciar en las personas. Primero, mínimo creer que Dios existe, mínimo, y creer que Dios hizo todas las cosas. Eso es lo principal y fundamental de una fe que apenas está iniciando. Hay personas que creen en Dios, pero también al mismo tiempo creen en la evolución, ¿no? Van, hacen sus misas, pero también van a la escuela y les creen a lo que los maestros les dicen. Y entonces hay una mezcolanza de conceptos y de ideas. Sin embargo, las características iniciales de una fe que apenas está brotando son estas dos. Creer que Dios existe y que Dios hizo todas las cosas. Y así el apóstol Pablo alguna ocasión empezaba a predicarle por primera vez a los atenienses. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer versículos 23 y 24. Una hermana, adelante hermana, por favor. Hechos 17, versículos 23 y 24. Dice en Hechos 17, 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos. Amén. Amén. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de una predicación de evangelismo que hizo el apóstol? ¿Predicó de los 10 mandamientos? ¿Predicó de la resurrección de los muertos? No. Las primeras palabras que se hablan en la evangelización son estas: que existe un Dios que hizo todo lo que vemos, los cielos y la tierra. Esto es fundamental, mis hermanos. Siempre que hablemos de la palabra de Dios, usted, hermano, que está escuchando estas palabras por primera ocasión, es lo que los siervos de Dios le van a decir siempre: hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, si yo creo o estoy pensando que tengo esta fe inicial, o esta fe que empieza a brotar en mi ser, ¿es suficiente para ser salvo? La palabra de Dios nos dice que no es suficiente. Mire, vamos a la carta en Santiago. Aquí el apóstol nos señala algo muy importante. Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: así también la fe, si no tuviere obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Esta fe que brota cuando llega el conocimiento de la palabra de Dios, cuando no va precedida de la acción, no está avanzando esta fe.
Es una fe que se empieza a estancar. Es una fe que no está dando lo que Dios quiere, es decir, ya se sembró una semilla, pero la planta no está saliendo. O peor aún, a lo mejor ya se murió. Es necesario que una fe sana vaya creciendo. Y entonces, ¿cómo sabemos que va creciendo? Pues a través de las obras. ¿Qué obras dirá alguien? Bueno, vamos a ver qué obras pueden ser estas. Mire que aquí vemos entonces que la fe no es suficiente. Y esto lo dice el apóstol, pero vamos a ver qué dice Jesucristo sobre esta fe que no avanza, si es del agrado de Dios o es del desagrado de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 25 y 26. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. El Señor Jesucristo reprende duramente a los discípulos. ¿Cómo les dice? Hombres de poca fe. ¿Al Señor Jesucristo le agradaba la fe que mostraban sus discípulos en ese instante? No, dice que los reprendió. Mire, vamos a ver otro ejemplo. En este mismo Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 7. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y a lo largo de los evangelios, hermanos, esta expresión del maestro es un reproche. Hombres de poca fe. Si la fe no va avanzando, diría alguien, pues ya con esta fe me va a ser salvo. No, hermano, no va a ser salvo, no para vida eterna. Es importante que avancemos en nuestra fe. ¿Cómo es el comportamiento del hombre que tiene la poca fe? A lo mejor vamos a verlo ahora por un comportamiento generalizado y usted va a determinar si se encuentra en ese estado o no. Vamos al Evangelio de Mateo en su capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 30. Hermano Gustavo, por favor, del versículo 25 al versículo 30. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan al alfolí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojéis? Reparad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho mejor más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Mira aquí, hermanos, que nuestro maestro empieza a especificar cómo es el comportamiento de los hombres de poca fe. ¿Qué le preocupa más? ¿Guardar los mandamientos de Dios o qué es lo que va a comer?
qué es lo que va a comer, ¿verdad? Hay expresiones, hermanos, donde la fe, uno conoce de Dios, sabe cómo es Dios, pero no avanza. Y entonces, en su necesidad, porque hoy le van a cobrar la renta, el día del sábado, ¿qué hace? Se va a trabajar. ¿Su fe va avanzando? Pero cree en Dios. ¿Cómo es su fe entonces catalogada por Jesucristo? En este caso de la persona que se va a trabajar el día del sábado. Es una fe, es un hombre de poca fe. Por miedo a la pandemia no me voy a acercar a la casa de oración. ¿Qué está manifestando ahí? Poca fe. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, pero le tengo miedo al bicho que no veo. Cuando el Señor dice que Él da respiración a todo ser viviente, ¿no? Porque esta enfermedad afecta a la respiración. Yo le pregunto, ¿a quién deberíamos de temerle? Pues a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se manifiesta claramente cómo es un comportamiento de alguien que no va avanzando en su fe. Le da más prioridad a su estatus social, a su persona, antes que a los mandamientos de Dios. Ahí se ve y se manifiesta la poca fe. Pero en la palabra de Dios también nuestro Señor Jesucristo se maravillaba y se sorprendía con alegría y con gozo cuando alguien mostraba una fe grande. Mire, Lucas capítulo 7, versículo 9. Hermano Rafael, por favor, lectura al versículo 9. Amén, dice. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. Qué expresión tan bonita de nuestro Maestro Jesucristo. Un varón que no era del pueblo de Dios, escuchó hablar de Jesucristo. Alguien le predicó de Dios, le predicó de Jesucristo, que era un profeta en Israel. Quizás le comentaron que era el Cristo. Y cuando enfermó su siervo, ¿qué fue? ¿A quién fue a buscar? Al Maestro. Y lo reconoció como una autoridad de Dios. Y dice, lo que tú digas, tan solo di la palabra y se va a hacer. Señor, tú dices que guarde el día de reposo, pero pues mañana viene el casero a cobrarme. Yo creo lo que tú dices. Va a manifestarte tu bondad y tu misericordia en mi casa. O me voy a trabajar. ¿Se imagina? Tiene esas dos posibilidades. Pero, entonces, ¿qué tan convencido estoy de la existencia de Dios? Sé que existe, pero no le temo. Satanás es así, ¿no? Sabe que Dios existe, pero se empeña en ser enemigo de Dios. Esto, hermanos, nos lleva a que la fe puede crecer. Mire, de un varón que no conocía de Dios, que no era su pueblo natal Israel, se acercó a Dios y hubo oportunidad. Pero mire que cuando vamos avanzando y vamos viendo las maravillas de Dios, esa poca fe que quizás pudiéramos tener en estos momentos se puede quitar, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que aún lo poco que tiene les será quitado, y hay ejemplos en la Escritura donde les fue quitado. Mire, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 32. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios en Egipto, vio cómo se mostró el brazo poderoso extendido de Jehová, ¿y qué pasó? Fueron libres. Mostró maravillas en el desierto, pero ¿qué pasó? Dice versículo 20.
y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. El pueblo de Israel sabía que Dios, de la existencia de Dios. Entonces era una fe, diríamos decir, una fe de comienzo, pero no hizo por crecer su fe. Y al final, cuando murieron estos varones y estas mujeres, delante de Dios, ¿se conservó esa poca fe? ¿O les fue quitada inclusive aún esa poca fe? Aún esa poca fe que llegaron a tener en algún principio en su conciencia les fue quitado. Entonces, hermanos, esto nos deja una lección muy importante. Si no crecemos en nuestra fe, hay un riesgo muy alto de que esa poca fe que hoy pudiéramos tener se disipe. Dios no lo permita. Tan es así que por eso dejó su palabra. ¿Cómo podemos hacer crecer esta fe? Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 5. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 5. Hermana Sofía, por favor, dele lectura. Lucas 17:5 dice: y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. Miren qué humildad de los... No dice discípulos, ¿qué dice que eran? Entonces ya estamos hablando de algo más avanzado, ¿eh? Ya estamos hablando de un lugar especial. Apóstoles, apóstoles del Señor. Eran el grupo selecto de los discípulos del Señor. Y estos apóstoles en una humildad y en una mansedumbre se acercan a Dios. Y a Jesucristo le dicen algo: Señor, aumentanos la fe. Esto, hermanos, es una importante lección para todos nosotros, porque tenemos que examinarnos y ver nuestra fe, qué tan grande o qué tan corta es, y entonces acercarnos a nuestro amoroso Dios y pedirle que nos aumente la fe. Es algo como lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Acompáñenme, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis como en fe. ¿A quién le corresponde examinarme si tengo fe o no tengo fe? A mí mismo. Dios me hace responsable a mí de mi condición en mi fe. Sigue diciendo: probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, ¿qué mejor que mi conciencia para decirme lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal? Y Dios me da esa oportunidad. Y entonces, si yo mismo me repruebo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hicieron los discípulos? Porque se probaron a sí mismos y se dieron cuenta, porque el maestro les decía: son hombres de poca fe, pero no avanzaban. Y llegó un momento en que ellos hicieron este examen interior y se acercaron en mansedumbre y humildad a Dios y dijeron: aumentanos la fe. Y entonces una fe que va en aumento es esa fe la que sí me puede hacer salvo para vida eterna. Es la fe que trasciende y es la fe que buscamos todos nosotros. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Hermano Israel, por favor, le damos lectura al versículo 3. Dice: más fiel es el Señor que os... Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3.
Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre nosotros. ¿Qué dice el apóstol? Que daba gracias a Dios porque la fe, ¿cómo iba? Creciendo. Entonces, ¿se percibe cuando la fe de alguien va creciendo? Sí, hermanos. Es muy importante darnos cuenta de esto. La fe va creciendo, así como nos damos cuenta que una fe va estancándose, porque, por ejemplo, el día del sábado es muy notorio para el ministerio saber si una iglesia está sana o no está sana, porque se va a medir en función de sus congregantes. Si hay una localidad, tiene, por ejemplo, 100 congregantes, pero nada más asisten 60, yo les diría, ¿esa iglesia, su fe va creciendo? Pues como que no, ¿verdad? Pero si son 100 y hay 110, entonces nuestras obras están hablando y se está convocando a más gente y la gente está creyendo a Dios no solamente por nuestra palabra, sino por el testimonio. Y entonces es una iglesia que va creciendo. Para que la fe vaya creciendo, es importante, como en las plantitas, echarle su vitamina. La fe tiene que estar arraigado, hermanos, en algo muy importante. Si esta fe no está arraigado en esto que es importante, esa fe nunca va a crecer. ¿Qué es eso tan importante que debe de estar arraigado? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Si no estamos con Jesucristo, hermanos, si nuestra fe en Dios no tiene como piedra angular Jesucristo, esa fe ¿va a crecer? Nunca va a crecer. Esa fe se quedó en conocimiento nada más. Es una fe que lejos de salvarme, me va a condenar, porque creyendo en el Hijo de Dios, no le hice caso. La fe entonces tiene que estar fundamentada en Jesús. Y Jesucristo da un testimonio muy importante de sí mismo para esto. Mire, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué tan importante es Jesucristo como cimiento de la fe? Es muy importante, hermanos. Hermanos que están escuchando por primera ocasión palabra de Dios, es importante que esta fe se mantenga sólidamente en Jesucristo. De lo contrario, va a ser infructuoso ese sacrificio. Dice el capítulo 15 de este mismo Evangelio, versículos 4 y 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, es importante entonces que nuestra fe, una vez que estamos conociendo de la palabra de Dios, tengamos como piedra angular a Jesucristo. Y entonces esta fe sí va a crecer. Y si va a crecer, entonces va a ser una fe transformadora de mis actitudes, de mi cuerpo, de mi mente, y me va a conducir a la estatura del varón perfecto. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Note usted, hermanos, aquí estas palabras del apóstol. Cuando inició esta labor de evangelismo en la ciudad de Corinto, no les empezó a hablar de otra cosa que no fuera Jesucristo, es decir, no les habló de los gobernantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos aquí en México, usted va a entablar una misión de evangelismo, no le va a hablar a las personas de que el gobierno está muy mal o que el gobierno está muy bien, ¿verdad que no? O no le va a hablar de las guerras en Europa o del narcotráfico. ¿De qué tiene que hablar? De Jesucristo. Muy importante esta enseñanza que nos da el apóstol. Dice el versículo 3. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. La fe tiene que estar, hermanos, fundamentada en el poder de Dios, en Jesucristo. Y entonces, nuestro Dios, que da el crecimiento a todas las cosas, inclusive nuestra fe, hará prosperar nuestro camino. ¿Cómo crece la fe entonces? Estoy escuchando palabra de Dios, la estoy poniendo en Jesucristo. ¿Qué procede entonces? ¿Qué debo yo de hacer si estoy en una fe de comienzo? Dice, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 36 al versículo 38. Sepa pues por ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. Aquí el apóstol Pedro, ¿cómo empezó a predicar? ¿A quién predicó? A Jesucristo. ¿Que Dios lo hizo como? Señor. Sigue diciendo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Note usted, hermanos, que estas personas que empezaron a escuchar de Jesucristo, de la palabra de Dios, algo pasó en sus sentimientos, en su corazón. ¿Qué haremos? ¿Ven cómo primero creyeron y entonces se acercaron en humildad? Miren cómo es tan importante la humildad aquí. Estos varones en humildad se acercan a los discípulos y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Creo lo que me dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les contestaron los apóstoles? Versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, estas personas que empezaron a escuchar de Dios, empezaron a tomar acciones. ¿Se quedó la fe inicial o se bautizaron? Se bautizaron. La palabra de Dios narra más adelante en este capítulo que todos ellos se bautizaron. Entonces, ¿su fe fue creciendo? Sí. E inclusive el Señor empezó a seleccionar a los que habían de ser salvos para vida eterna. Esto, hermanos, es maravilloso. Cuando se van haciendo las cosas adecuadamente, sembrando y poniendo el honor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo en el pensamiento de las personas, y las personas hacen ese análisis de sus vidas, como dijo el apóstol, ¿no? Cada quien examínese cómo está su fe. Estos varones, ¿qué hicieron al decir que se compungieron de corazón? Se analizaron a sí mismos y entonces tomaron decisiones. Vamos a finalizar, hermanos, con Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 6. Todos juntos, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a leer este bonito pasaje. Todos juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Esta fe, hermanos, que está mostrando las obras, es una fe que está mostrando caridad, porque está mostrando amor al prójimo, está mostrando amor a Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus leyes. Dice el apóstol en Santiago: ves a tu hermano desnudo, ves a tu prójimo desnudo y no haces nada, entonces tu fe no está creciendo. La fe crece, hermanos, porque si la piedra angular es Jesucristo, se empieza a mostrar el amor de Dios en todas nuestras acciones. Por su atención, mis hermanos, muchas gracias. Paz a vosotros.